Y Cepita. Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Bueno, una vez más aquí conectados para este plan lector, la lectura de la Biblia en un año. Ya hoy estamos en el día 37, estamos con el libro de Hechos. Feliz de que nos estén acompañando, de que ustedes estén ahí con sus familias, ahí muy cumpliditos, sentados, a escuchar la hermosa palabra que Dios nos habla. Y bueno, mi iglesia, en esta noche entonces vamos a inclinar nuestro rostro una vez más para que el Señor nos guíe en este plan lector. Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el día que nos diste, gracias por esta noche, gracias por el techo que tú nos das para vivir. Gracias te doy a ti, Señor, por mi esposo, por mi hijo que están aquí a mi lado, Señor. Gracias por mi hogar, gracias por mi familia. También gracias por mi familia en Cristo, por esa iglesia, Señor, donde tú nos has colocado, para que tus propósitos también se cumplan en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú cuentas con nosotros, tú eres fiel para con nosotros, Señor, y en esta noche te pedimos que nos perdones por nuestra infidelidad contigo. Perdónanos, Señor, si hemos hecho cosas que a ti no te han agradado, y en esta noche venimos ante ti, Señor. Te pedimos que nos laves y nos limpies de nuestro pecado, de nuestra maldad. Lávanos con hisopo, Señor, y ten misericordia de nosotros, y ayúdanos día a día a ser mejores, a ser más como tú, Señor. Que menguemos para que tú crezcas, Jesús, que no vivamos más nosotros, sino que tú vivas en nosotros, Señor Jesús, y siempre seamos guiados con tu presencia, con tu Espíritu Santo, y que seas tú una vez más regalándonos tu sabiduría, tu entendimiento en tu palabra, Señor, que la podamos entender, la podemos comprender, pero que sobre todo la hagamos con amor, con temor y temblor hacia ti, Señor, porque no queremos hablar cosas o sabiduría de hombres, sino que sea la sabiduría tuya. Que nada ni nadie nos distraiga de este momento que vamos a tener, que quites toda distracción de alrededor, quites toda distracción de nuestra mente y de nuestro corazón, y que seas tú llevándote todo dolor, toda tristeza, toda enfermedad, Señor, porque tenemos nuestra fortaleza en ti, Cristo Jesús. Te adoramos en esta noche. Amén y amén. Bueno, entrábamos hoy al libro de Hechos, capítulo 3. Dice como título: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Berzeus, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe el procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, dijo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, perdón, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien los condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor.
Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando también terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo el más que aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea de Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándolas persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían con lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que le desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo:
te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos lo que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amor, ¿me puedes colaborar aquí? ¿Qué pasa? Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Pablo es apedreado en Listra, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo en el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia,
Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Capítulo 15. El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas se le pareció bien en el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Era hasta ahí, ¿cierto? 14, 15. Le tocaba 13, a mi 14, mamá, 15. pero tú te fuiste. Sí, yo me fui. ¿Vas a explicar? No. ¿No? Bueno, hermanos, entonces aquí, pues digamos, estamos viendo ya lo que es empiezan a narrar todo lo que es la historia de Pablo, ¿cierto? Dicen que se llamaba en ese entonces Saulo, y de Bernabé, y dice que, bueno, que ellos, lo que ya habíamos leído de pronto, que ellos empezaron a predicar la palabra y el evangelio a los gentiles, lo que hablábamos ayer, ¿cierto? Y que ellos iban por diferentes ciudades, por diferentes pueblos, y iban predicando, y la gente pues iba creyendo, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos, esa es como toda la principal parte de lo que es el capítulo 13, ¿cierto? Que Pablo y Bernabé fueron misioneros en estas partes. Pero, ¿qué sucedió en el siguiente capítulo? Pues resulta que algunos que eran de la secta de los fariseos, ¿sí? Recordemos que, digamos, estaban los judíos fariseos, ellos también habían creído, ¿sí? Dice que algunos fariseos habían creído en el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y al enterarse que los gentiles empezaron a creer en el Evangelio, ¿qué fue lo primero que les dijeron? No, pues si ustedes quieren ser salvos, tienen que hacerse la circuncisión y hacer la ley de Moisés, ¿cierto? Eso fue lo que dijeron digámoslo así, los fariseos cristianos en ese entonces. ¿Sí? Estaban intentando judaizar a los cristianos, a los gentiles, estaban diciéndole: no, para usted ser salvo tiene que hacerse la circuncisión, tiene que cumplir toda la ley de Moisés, que guardar el sábado, que guardar no sé qué, ¿cierto? Pero en ningún momento, ¿sí? Digámoslo, se había establecido eso para ser salvo. Recordemos que la salvación Dios la había destinado para que fuera por medio de la fe, pero los fariseos ya estaban ahí, mejor dicho, intentando judaizar a los nuevos cristianos, ¿sí? Cosa que está volviendo a ocurrir en estos tiempos, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces nosotros vemos en muchas iglesias o muchas personas que dicen: no, pues es que yo sí guardo el Sabbat, y que Yeshua por aquí, y que Yeshua por allá, y hablan un poco de palabras así Ya no me quedes. y hablan un poco de palabras así como
como en hebreo, y que shalom, y que no sé qué, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dicen ellos? No, es que esta es la verdadera forma de llamar a Jesús. Sí, Jesús no debería llamarse Jesús, sino Yeshua o Yeshua, o, ¿sí? Como le dicen ellos, y no, que es que hay que guardar el sabbat y que no debemos comer estos animales y estos así, ¿sí? Pero ¿eso qué es? Eso es judaizar a la gente, ¿sí? Dios nos eligió a nosotros siendo gentiles, ¿sí? No para convertirnos a costumbres judías, ¿sí? No para que empecemos a hablar acá, ya todos, no, pues entonces hablemos todos acá hebreo ¿sí? No, sino que Dios nos eligió con esa, digámoslo así, con esa libertad. Dios tampoco nos impuso, en la predicación del Evangelio no está, no, y si quieren ser salvos, crean en Jesús y circuncídense. No, tampoco, ¿cierto? Porque la palabra dice que, ¿cuál es la circuncisión que tenemos nosotros en este momento? La circuncisión de nuestro corazón, ¿cierto? Dice que, digamos que cuando empecemos a leer de pronto por allá en Romanos, y esto creo que Pablo ahí lo habla, que digamos, sí, los judíos tenían por señal la circuncisión en los hombres, ¿sí? Pero nosotros los que hemos creído en Cristo, ¿qué tenemos? La circuncisión en nuestros corazones, ¿sí? Que quiere decir como quitar eso malo, eso sobrante que hay en nuestros corazones, ¿sí? Y tener, morir al viejo hombre y tener esa señal en nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pues que los apóstoles, cuando escucharon esto, pues Pablo y Bernabé, ¿sí? Pues ellos hicieron, digámoslo así, se reunieron, digamos, en Jerusalén con todos los demás discípulos y con los apóstoles, ¿cierto? Y el título de esta se llamaba El Concilio en Jerusalén, ¿cierto? Entonces allí fue donde se reunieron, mejor dicho, todos los apóstoles y discípulos y empezaron a hablar del tema, ¿cierto? Y bueno, unos decían, no, pero es que sí deben circuncidarse, Entonces empezaron a hablar sobre eso. Entonces se paró Pedro y empezó a hablar. Dijeron, vean, varones hermanos, ustedes saben que Dios ha elegido a los gentiles también para que sean sellados por el Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué están queriendo colocar unas cargas sobre ellos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Refiriéndose con esto a la ley, ¿sí? ¿Qué estaban diciendo ellos? No, pues si ustedes quieren ser salvos deben cumplir la ley. Estaban volviendo a las obras, ¿sí? Estaban volviendo a decir, usted para ser salvo debe hacer obras, ¿cierto? Porque eso es cumplir la ley, hacer obras, ¿sí? Entonces Pedro les decía, no, eso no es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando ahora, ¿sí? Eso es poner cargas que ellos no pudieron, decía, ni nuestros padres pudieron llevar toda la ley de Moisés, cumplirla perfectamente, ni nosotros tampoco. El único que pudo cumplir la ley a la perfección fue el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces ellos estaban ahí como queriendo imponer ese judaizar, digámoslo así, a los nuevos cristianos. Entonces, ahí en el Concilio de Jerusalén, entre todos ellos, empezaron como a poner unas normas básicas para los gentiles cristianos, ¿cierto? ¿Y qué decía que era? Espérame a ver si lo encuentro acá. Sí, la parte de no comer ahogado y esto, pero es que no lo encuentro acá. Para leérsela. Acá. Dice el 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces los apóstoles están diciendo, vean, nosotros para digamos, los cristianos gentiles en este momento no les vamos a imponer ninguna carga de que cumplan el sábado, que se circunciden, que cumplan la ley, no, sino que cumplan estas cosas que por lo menos son como lo básico que veían ellos. ¿Y cuáles son esas? Decían, el 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis,
pasadlo bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué les está diciendo ahí? Vea, digámoslo, no hay, digámoslo, no lo estamos imponiendo la ley de Moisés a los nuevos cristianos, pero absténganse, ¿sí? De comer, digamos, tomar la sangre de los animales, ¿sí? Que era, digámoslo, algo así como que hacían mucho en ese tiempo, beber la sangre de los animales. También, digámoslo, cuando hablen en ahogados, si no estoy mal, esa parte no me la sé muy bien, pero creo que son los animales que mueren, digámoslo así, ahorcados, ¿sí? No, creo que sean ahorcados, ahogados o ahogados en agua por algo que pasa con la sangre en la carne de ellos, pero exactamente no sé por qué es. Dice, bueno, tampoco lo sacrificaba a los ídolos, obviamente todo esto tenía que ver mucho como con lo que ellos comían. Y por último decía que os abstengáis de fornicación, ¿cierto? Entonces todo lo que eran los pecados de adulterio, fornicación, todo eso, obviamente teníamos que abstenerse de todo eso, ¿cierto? ¿Esto qué eran? Esto eran obviamente unas reglas mientras se iban estableciendo, digámoslo así, las doctrinas para el pueblo cristiano gentil, ¿sí? No es que digamos nosotros ya como gentiles, pues ahí dice que solamente no debo fornicar, no debo comer sangre ni ahogar, ¿verdad? Entonces ya con eso, ¿sí? No, digamos más adelante cuando empezamos a ver las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, ahí en esas epístolas vamos a empezar a ver todo lo que es la doctrina para el pueblo cristiano actual, ¿sí? Entonces allá nos van a decir, obviamente, recalcar que la mentira es mala, que matar es malo, que adulterar es malo, que fornicar, que robar, que bueno, ¿cierto? Que todo esto es malo. Entonces, veámoslo de esta manera, de que fueron, digámoslo así, unas reglas básicas que se establecieron cuando recién se estaba creando la iglesia, para evitar que, digámoslo, llegaran los fariseos intentando convertir al judaísmo a los nuevos cristianos. ¿Listo? Entonces, bueno, esa era más o menos así como la explicación así de estos capítulos que leímos. Digámoslo así, es como muy resumido lo que leímos hoy. Tanto los viajes misioneros de Pablo, de Bernabé, como lo de que es el tema del concilio, el concilio en Jerusalén con todos los apóstoles y con todos ellos. ¿Listo? Entonces, pues, también, digámoslo ahí, nos sirve mucho a nosotros como cristianos para saber que Dios no nos eligió queriendo convertirnos en israelitas, ¿sí? Que no, Dios nos eligió para que usemos acá el gorrito ese que se ponen acá los judíos y nos dejemos crecer la barba y hacer rulitos acá, ni nada de eso. Sí, Dios no nos eligió para eso. Dios en nuestra cultura colombiana nos dio esa libertad de ser colombianos, ¿sí? No tenemos la necesidad de estar hablando en hebreo, ni en la iglesia estar metiendo cosas que no son, que es que mire que es muy bonito tocar. Yo sé que es muy bonito cuando suena el shofar, ¿sí? Y lo he visto en iglesias, y yo he estado en iglesias donde se toca el shofar. El shofar es como un cuerno que se toca como una trompeta, ¿sí? Que lo tocaba mucho el pueblo judío, ¿sí? Pero pues meter eso a la iglesia en nuestro contexto es simplemente querer judaizarnos, ¿sí? Porque pues no tiene ningún sentido, es simplemente querer imitar el antiguo Israel, y pues eso pues no es necesario, yo no lo veo necesario, no sé, pues que lo hagan, tampoco digo que es malo, pero pues no es necesario para el contexto que estamos, porque lo que les digo, Dios nos eligió con nuestra libertad, digámoslo así, cultural. Ojo, no estoy diciendo libertad en el término libertinaje, sino libertad de que seamos colombianos, de que hablemos, si hablamos español, pues hablamos español, ¿sí? Si a nosotros en español le decimos al Señor Jesús, pues Jesús es. No es que si nosotros no le decimos Yeshua o Yeshua, Él no nos va a entender, ¿sí? Entonces, digámoslo, esa era como la enseñanza de... ¿Listo? Amén. Bueno, iglesia, nos vemos entonces mañana en la iglesia.
muy puntuales a las 6:30. No olviden llevar lo más importante, un corazón dispuesto para servirle al Señor, para escuchar su voz. Y vamos a despedirnos en esta noche con una oración. Una oración. Me disculpo que estoy como un poquito maluquita, por eso de pronto no terminé de leer, pero mi esposito ahí me va a ayudar. Señor, gracias te queremos dar, Dios, en esta noche, porque tú nos has bendecido, amado Señor, con una enseñanza más, Señor, con unos capítulos nuevos, amado Dios, que nos dan más sabiduría y más entendimiento acerca de lo que pasaba con la iglesia primitiva en esos tiempos, Dios, y que sabemos que quizá en estos tiempos se quiera volver a repetir en muchas cosas, pero te queremos pedir, Señor, que seas tú enseñándonos lo que es correcto, y te damos, amado Dios, las gracias porque tú nos has elegido, Señor Jesús, y nos has dado esa libertad, Señor, de poderte llamar por tu nombre en nuestro idioma, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, que sabemos que tú nos oyes, Dios de la gloria, porque sabemos que tu nombre, Señor, el Señor Jesucristo, Dios, es aquel nombre dado a los hombres, Dios, en el cual podemos ser salvos, bendito Dios. Gracias te queremos dar por todos mis hermanos que están ahí reunidos. Sé tú bendiciéndolos, Dios, dándoles sabiduría, dándoles inteligencia, Señor, dándole esa constancia para que sigan cada día y no se rindan. Ya vamos por la mitad del libro de los Hechos, Señor. Pronto vamos a empezar ya todo lo que son las epístolas, Dios, todas estas cartas, bendito Rey, que yo sé que van a ser de mucha enseñanza para todos nosotros, bendito Rey, porque allí vamos a encontrar todo lo que es la doctrina, Dios bendito, que debemos seguir los cristianos actualmente. Bendecimos, Señor Jesús, tu nombre, y te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados y errores en el día de hoy. Que seas tú guardando nuestros sueños, Dios, guardando nuestras mentes y nuestros corazones. Alabado y bendecido sea tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana en la iglesia. Nos vemos mañana en la iglesia a las 6:30. Bendiciones. Dios les bendiga y no se les olvide el jueves a las 8 en punto. Chao, chao.